Hola, ¿qué tal amigos de la costura? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy quiero mostrarte cómo puedes hacer este sombrero que está muy de moda, conocido como sombrero pescador. Este sombrero que se ha utilizado por muchos años, hoy se utiliza por todo tipo de personas y en diferentes outfits o en diferentes estilos. Este sombrero es muy versátil y lo podemos combinar con muchísimas prendas, además que nos protege del sol y es un sombrero muy fácil de realizar. En este video te quiero mostrar cómo lo puedes hacer y también queremos decirte que te vamos a dar los moldes para que no te compliques en cómo hacerlo. Solamente bastará con descargarlos, como ahorita te mostraremos, y tú mismo puedes hacer este sombrero con tu máquina de coser que tienes en casa. Bueno, pues este sombrero consta de tres piezas. Tenemos la parte de arriba que es la tapa, tenemos los laterales que son dos piezas que van a ir unidos y tenemos el ala, esta ala que está inclinada en la parte de abajo y bueno, pues que nosotros podemos ahí utilizar diferentes técnicas. Podemos, por ejemplo, personalizados con algún bordado, si tú tienes la posibilidad de hacer bordados, de ponerle algún sticker de vinil o podemos incluso también ponerle alguna aplicación. Podemos hacer estos sombreros de doble vista y podemos ahí tener dos en uno. Estos sombreros pues se pueden hacer en una gran variedad de telas. Por ejemplo, este está hecho de tela de poliéster de ambos lados, ¿verdad? Aquí tenemos otro que es de mezclilla. Esta mezclilla que ya la conseguí así prelavada y que se ve increíble, se ve muy de moda. Y la forramos en la parte interna con tela de algodón. Está increíble. Y pues aquí tenemos varios modelos con los cuales nosotros también podemos hacer diferentes estilos y combinaciones. Dependiendo la tela, la rigidez que tenga la tela, pues de eso va a depender cómo quede este sombrero. Vamos a necesitar solamente 50 centímetros de tela de poliéster o de algodón que no sea tan stretch, ni tan delgada, ni tan gruesa. Por ejemplo, podemos utilizar una como la que tengo acá que es microfibra, podemos utilizar mezclilla, gabardina o algunas otras telas que se utilizan para hacer diferentes prendas. También podemos utilizar, como te decía, poliéster liso y bueno, algunas veces las telas las vamos a encontrar con poca rigidez o telas muy delgadas. Para que el sombrero tenga mejor composición y se pueda mantener así, vamos a utilizar entretela, puedes utilizar pellón adherible o alguna otra entretela que sea flexible, que no se despegue tan fácil y que no sea tan delgada. Así que bueno, pues ahí la que encuentres la puedes utilizar siempre y cuando creas necesario que la necesita la tela que estarás utilizando. Y vamos a utilizar bies, en este caso podemos hacer el bies de la misma tela o podemos utilizar el bies que compramos en las tiendas de telas y mercerías, este que ya viene predoblado. Y ahora, ¿cómo puedes obtener los moldes? Bueno, sencillamente dale clic aquí en la descripción, aquí donde está el título, dice más hasta el final del título, le das clic allí en un dispositivo o en la computadora y te va a aparecer la descripción del video. También encontrarás allí un enlace en letras azules donde te va a mandar a la página donde se encuentra el archivo de los moldes. Solamente bastará con que lo descargues con un botoncito que vas a encontrar arriba y entonces los guardas en tu dispositivo, los pasas a una memoria o los mandas directo a la impresora. Y vas a obtener aquí los moldes de este sombrero. Vamos a encontrar las tres piezas, el molde 1, el molde 2 y el molde 3, que vamos a imprimir en tamaño carta. Y tendrás allí entonces tus moldes para el sombrero. Vamos a armar estos moldes, vamos a recortarlos. Te recomiendo que del molde 3 y del molde 2 lo imprimas dos veces o le saques una copia para que sea más fácil tener el molde completo y sea más fácil de cortar también. Una vez que ya recorté los moldes, tenemos la opción, como te decía, de que el molde 2 y 3 lo hagamos completo para que sea más fácil cortar las piezas. Ya que como puedes notar, este molde indica que en donde vienen los tres taches, vamos a hacer un doblez de tela y esto nos hará que
nos compliquemos un poquito a la hora de cortar el material. Así que lo que te recomiendo es que lo imprimas 2 veces y solamente bastará con pegarlo de esta manera, solamente por la línea del centro. A uno le dejé una pequeña pestañita de papel para poder pegar la otra pieza. Lo alineamos bien. Y bueno, pues aquí tenemos un molde completo que si lo doblamos, pues nos da exactamente la forma de la mitad, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Ahora, pues lo tenemos completo, así será más fácil cortar las 2 piezas, ya sin el doblez de la tela. Lo mismo vamos a hacer con el molde 3. Que quede muy bien centrado. Y listo. Ya tenemos aquí también nuestro molde 3 en una sola pieza. Igualmente lo doblamos para comprobar que haya quedado simétrico. Perfecto. Bueno, pues ahí tenemos las piezas. Y te quiero comentar también que la medida la podemos ajustar, especialmente en la pieza 2 o en el molde 2, ya que el contorno de este sombrero es de la talla 57-58. Lo que tú puedes comprobar es que el contorno de tu cabeza sea de 57-58 centímetros. Si es más pequeño el contorno, entonces este sombrero puede quedarte ligeramente amplio. Y bueno, si es muy pequeño, entonces podemos reducir la medida. Lo haremos en esta parte, en la parte de la línea recta, en los costados. Vamos a reducir medio centímetro hasta 1 centímetro para tallas muy chicas. Por el contrario, si se pasa de esa medida, vamos a aumentar medio centímetro hasta 1 centímetro. Y lo mismo que aumentemos aquí, lo vamos a aumentar en esta parte. Ahora, si es que estamos reduciendo un poco la medida, lo único que vamos a quitar son 3 milímetros en el contorno del círculo. 3 milímetros todo de alrededor. Si vamos a aumentar 3 milímetros todo de alrededor y eso nos dará el aumento de talla. Es muy sencillo, muy fácil. Así que bueno, pues allí tenemos ya esta forma. Así que vamos a cortar las piezas en la tela. Aquí ya tengo la tela doblada. En este caso tengo primero la tela lisa que voy a utilizar para la parte interna. También tengo la tela estampada que voy a utilizar para la parte externa. Aquí las tengo dobladas derecho con derecho a la mitad de lo que mide la tela. En este caso la tela mide 1,50, está doblada a la mitad y de aquí para acá son 75 centímetros. Aquí está el hilo de la tela o el orillo y acá está el doblez. Y bueno, pues tengo también entretela que voy a ponerle porque la tela no es muy gruesa. Voy a aprovechar para cortar todas las capas aquí mismo. Así que lo que vamos a hacer es acomodar los moldes. Vamos a aprovechar solamente este espacio. Y realmente lo que necesitamos aproximadamente son unos 30 a 40 centímetros porque no necesitamos más. Aquí estamos cortando las piezas. Vamos a dejar pendiente la pieza 1. Primero cortaremos molde 2 y molde 3. El molde 2 vamos a cortar solamente 2 piezas en tela y 2 piezas en forro. En este caso, bueno, pues así como las tenemos ya listas las 2 piezas, porque el molde ya lo tenemos completo. Y bueno, pues ya que tenemos esto ahorita, vamos a colocar algunos alfileres y vamos a cortar las piezas. Voy a cortar todas las piezas. En el caso del molde 1 solamente la voy a cortar una en tela y una en forro, así es que voy a desdoblar y cortar solo una vez. Es importante que después de cortar los moldes le marques las muescas o aplomos que trae el molde. Trae unos pequeños triángulos. Por ejemplo, la pieza 1, el molde 1, trae 4. Y si nos damos cuenta, la pieza está ligeramente ovalada.
Así que la parte más alargada corresponderá al frente y la parte de atrás del sombrero. La parte más angosta serán los costados, donde va a ir la costura de los laterales o de la pieza 2. Así que vamos a pasar estas marquitas de ambos moldes, así como la trae, para que a la hora de coser no nos cueste trabajo armar las piezas y que todo nos quede en su punto. Y ahora sí, bueno, pues vamos a quitar los alfileres y vamos a coser en la máquina. Vamos a comenzar la costura teniendo presente que la aguja que tenemos que utilizar irá de acuerdo al material que estemos usando. Si el material es delgado, entonces una aguja delgada será la correcta, calibres 10, 11 hasta 12. Telas medianas, ligeramente gruesas, calibre 14, y telas gruesas, calibre 16 o 18. Tanto en la máquina recta industrial como en una máquina familiar es el mismo caso. El hilo que estaremos utilizando será hilo de poliéster del común para costura. El prensatela será el único que trae la máquina, no estaremos utilizando nada especial. Y vamos a comenzar entonces con el molde 1 o con la pieza 1. En este caso tenemos aquí la pieza 1, vamos a hacer que coincida. Aquí yo a las piezas de la tela que va a ser la principal ya les puse entretela. Y bueno, pues aquí vamos a unirla también haciendo coincidir las marcas, los aplomos. Vamos a hacer una costura nada más por todo el contorno a medio centímetro aproximadamente. Vamos a estar utilizando una puntada larga. Esto será nada más para fijar nuestras piezas. Y así nos quedará la costura de la primera pieza. Si llegáramos a tener aquí diferencia, vamos a recortar donde esté disparejo para que nos quede nuestra pieza bien formada. Ahora vamos a unir la pieza 2, vamos a dejar a un lado la pieza 1 y vamos a empezar uniendo la pieza 2. En este caso solo vamos a coser los laterales y estos los vamos a coser al ancho del prensatelas, que en este caso son 5 a 7 milímetros. Vamos a coser a 7 milímetros, como es el ancho del prensatelas de las máquinas familiares. En la máquina industrial, ligeramente afuera del prensatelas. Vamos a coser los dos costados de la misma forma. Remate al principio y remate al final. Vamos a coser las mismas costuras en la tela principal o en la tela que irá hacia el exterior. A la misma medida para que nos queden exactamente iguales. Y ahora vamos a empezar aplicando la pieza que irá hacia el exterior. En este caso, la de tela estampada en mi caso. Y bueno, como te decía, la pieza 1 está ligeramente ovalada. En los lados nos deben de quedar las costuras. Entonces, vamos a ver que nuestra pieza está como ligeramente curva. La curva de arriba que está más cerrada es la que va a unir. Allí en el molde incluso te indica en qué parte se une a la pieza 1. Y bueno, pues vamos a abrir nuestras costuras. Si crees necesario las puedes planchar, si no bastará solamente con que lo marques así. Y vamos a hacer que nos coincida la costura con la muesca o el aplomo que tenemos aquí en los costados. Y podemos colocar un alfiler para que nos coincida allí. El otro lado lo vamos a poner de la misma manera, que nos coincida la costura con esa marca. Y bueno, pues estas marcas serán muy buenas
o nos ayudarán bastante para poder hacer que nos queden bien las piezas. Como son piezas de diferentes formas, eso es lo que luego cuesta trabajo. Y bueno, pues a la mitad de la pieza 2 vamos a encontrar otra muesca que debimos de haber marcado y debe de coincidir con la otra muesca del sombrero. Allí lo tenemos. Y bueno, pues tenemos una más con la cual vamos a iniciar. Tenemos la otra muesca que queda en otro extremo. Ahí está. Y buscamos la muesca que trae aquí el sombrero y debemos de hacerla coincidir. Y bueno, pues vamos a coser todo esto igualmente a 7 milímetros, que es la medida que estamos utilizando. Lo voy a coser siempre de esta manera. Vamos a poner la parte más curva o más redonda abajo, que en este caso es el círculo o el óvalo, y la parte de la pieza 2 que es más recta la vamos a poner arriba. Y vamos a ir cosiendo, acomodando la pieza de arriba sobre el círculo o sobre lo circular que tiene la pieza 1. Como te decía, es importante que hagamos coincidir las marcas para que no nos sobre ni nos falte material. Y bueno, pues voy a coser todo el contorno en cámara rápida y te mostraré ahorita cómo nos queda. Y bueno, pues aquí ya cosí la pieza 2 sobre la pieza 1. Me queda de esta manera. Vamos a verificar que no nos haya quedado ningún pliegue para que se vea muy bien este sombrero. Y bueno, pues aquí quedó perfecto, no le sobró ni le faltó tela. Vamos a regresar a la forma que estábamos. Y bueno, pues ahora vamos a coser la otra pieza 2, que en este caso es la parte interna. Y esta pieza 2 la vamos a poner por atrás. Como estábamos cosiendo, vamos a poner la pieza 2 del forro atrás. El derecho de esa pieza debe de coincidir con el forro o con el interior. En este caso así. Vamos a hacer coincidir las costuras, también las marcas. Y bueno, pues vamos a ir cosiendo por donde acabamos de coser para ir viendo la costura, para que nos quede exactamente a la misma altura. Así es que bueno, podemos colocar también, si lo creemos conveniente, alfileres, y si no, podemos irnos acomodando poco a poco así. Vamos a ir cosiendo sobre la misma costura para que nos queden iguales. Voy a hacerlo en cámara rápida y te mostraré cómo queda. Y bueno, pues la costura nos va a quedar de esta manera. De ambos lados vamos a tener las piezas 2 y en medio va a quedar la pieza 1, cosida a forma de sándwich, como le llamamos comúnmente. Igual revisamos que nos haya quedado muy bien. Y como podemos ver, pues nos queda como forrado, porque ya por ambos lados la costura queda oculta. A continuación vamos a hacer una costura de carga. Esta costura, también conocida como pespunte, vamos a hacerla sobre la pieza 2 en la orilla, más o menos a 3 a 5 milímetros, dependiendo tu gusto. Puede ser muy pegadita o un poco más separada. Y vamos a jalar bien las piezas 2 de ambos lados. Vamos a jalar bien para que nos quede muy bien la costura, nos quede bien estilizada. Hay que tratar de que no se hagan pliegues. Y bueno, pues vamos a empezar aquí la costura para que veas cómo lo hacemos. Jalamos muy bien y cosemos a esta altura. Y vamos acomodando, vamos jalando bien para que no se nos hagan los pliegues. Vamos por secciones para poder ir acomodando bien en cada lado.
Y así le vamos a dar toda la vuelta y revisamos que nos haya quedado bien. Y bueno, pues nos va a quedar de esta manera la costura, allí justo en el borde, en la parte de abajo. Y vamos a ver por el lado de acá, también nos debe de quedar exactamente igual. Mira, ahí la tenemos. Y como vemos, pues esto también hace que se vea muy bien ya el sombrero de la parte de arriba, que ya tenga la forma que requiere. Ahora vamos a cerrar aquí esta pieza. Es importante que abramos costuras aquí, para que no quede tan grueso. Vamos a jalar ambas piezas y vamos a coser a medio centímetro del borde. Vamos a jalar aunque las piezas queden disparejas, nos importa más bien que quede totalmente estirado. Y ya ahorita recortaremos si alguna pieza nos haya quedado más estirada, más afuera o más adentro. Entonces vamos acomodando muy bien, sin estirar y abriendo costuras. Y ahora que ya tenemos así la parte de arriba del sombrero, vamos a trabajar con la pieza 3, vamos a dejarlo a un lado. Y vamos a coser la pieza 3 igualmente por los costados o laterales, donde la costura también irá a 7 milímetros como lo hicimos en la pieza 2 para que nos coincidan. Cosemos ambos lados de ambas piezas. En este caso nuestro sombrero quedará como si fuera de doble vista, puede ser de doble vista porque la parte interna es de un solo color. Algo que podemos hacer si el forro es muy llamativo y que no queremos que se vea, podemos solamente hacer la pieza 1 y 2 en la tela de forro y la pieza 3 la podemos cortar en tela tanto afuera como adentro. De esta manera podemos hacer que se vea más discreto, o mejor dicho, que no se vea el forro. Y una vez que ya cosimos aquí las piezas, vamos a juntarlas, las piezas de afuera con las piezas de adentro. Vamos a juntarlas y vamos a hacer coincidir las costuras. Vamos a hacer que se junten derecho con derecho, es decir, donde la costura se ve bien con la costura de este lado. Vamos a juntarlas de esta manera haciendo que coincidan. Y vamos a coser todo el contorno, la parte de la curva más extendida o más amplia, que es donde dice que se une con la misma pieza, ahí en el molde, esta curva que se ve hacia afuera. Bueno, vamos a unirla haciendo coincidir también nuestras marcas y vamos a unirla a medio centímetro. Esta es una costura más angostita, todo el contorno. De igual manera lo haré en cámara rápida y ahorita te muestro el resultado.
Ya después de coserlo, vamos a voltearlo hacia el derecho. Si es necesario podemos planchar para acomodar esta costura. Y vamos a doblar exactamente al borde, que no se vea hacia ninguno de los lados la otra costura o el otro tipo de tela. Y vamos a hacer las costuras que lleva en todo el contorno. Normalmente esas costuras van una tras otra, separadas a medio centímetro o a 7 milímetros. Ya sea que hagamos costuras paralelas, hacemos todo un ruedo, terminamos e iniciamos, o podemos hacer un ligero espiral. Comenzando en la punta, vamos entrando luego a medio centímetro y vamos avanzando hacia acá. Les muestro cómo es esto. Miren, vamos a meter aquí la tela, vamos a empezar a coser en la mera orilla, justo ahí donde se unen las piezas, que no se salga la tela de abajo, sino al contrario, que quede ligeramente adentro. Y vamos a empezar cosiendo luego a medio centímetro, en este caso al ancho de este prensatelas de la máquina industrial. Puede ser la medida un poco más amplia, 7 milímetros hasta 1 centímetro. Vamos acomodando muy bien el borde y vamos dando la forma siguiendo el contorno, y que nuestro pespunte o nuestra costura quede de esta manera por ambos lados. Se puede utilizar el hilo de cada color si es que son colores contrastantes, en uno y en otro, ¿verdad? Arriba y abajo. Y bueno, pues así lo voy a coser, voy a seguir avanzando hasta dar toda la vuelta. Y así me seguiré hasta llegar a la parte de arriba. En el caso de que hagas las costuras paralelas, terminamos y nos pasamos a la siguiente. Aquí solamente es cuestión de ir girando para ir avanzando. Voy a la mitad de la primera. Esta es la más complicada porque cuesta un poquito ir acomodando el material. Como te decía, esta pieza puede quedar de una sola tela, de la tela de vista, podría ser solamente si no queremos que se vea el fondo. Y mira, ya que llegamos al inicio, solamente vamos a continuar ahora guiándonos con esta costura. Nos vamos a incorporar a la siguiente y nos vamos a guiar con esta para hacer la que sigue. Es importante que vayas acomodando bien la tela para que no nos quede fruncida por el otro lado, que nos quede muy bien. Y así seguiré hasta dar toda la vuelta y quedar casi cercano a la orilla de arriba. Aquí ya quedó terminada la costura. Este pespunte que lleva en todo el contorno, podemos notarlo mejor por este lado. Así nos queda una costura tras otra. Y bueno, esta pieza tiende a estirarse por la forma curva. A veces en el corte también la cortamos dispareja. Entonces lo que vamos a hacer es emparejar. Vamos a irla midiendo, primeramente haciendo coincidir costura con costura. Y vamos a ver si tiene alguna parte que esté más afuera que la otra. Checamos que toda nos mida lo mismo a lo largo de todo el contorno. Y si hay alguna diferencia, entonces recortamos. Yo por ejemplo solo puedo notar que aquí me quedó ligeramente disparejo el forro con la tela. Entonces le vamos a recortar un poco para que queden muy bien. Esta ala queda ligeramente amplia. Si quieres que quede más cortita, le podemos cortar 1 centímetro en esta parte. Si queremos que quede muy finito, muy corto. Y una vez que hayamos cortado, vamos a ahora prepararnos para unirlo con las otras piezas. Vamos a unirlo ya con estas piezas. Igualmente aquí ya recorté las diferencias que hay. Y vamos a unirlo de esta manera. La parte que queda hacia afuera la vamos a dejar así. Y vamos a hacer que coincidan derecho con derecho, ¿verdad? La pieza con la pieza. El mismo tipo de
tela y vamos a unir igualmente haciendo coincidir nuestras marcas. Las mismas costuras de costado de unión de la pieza 3 deben de coincidir con las de la pieza 2. Y bueno, pues vamos a unir todo el contorno. Vamos a poner en este caso la pieza 3 abajo en la máquina y la pieza 2 arriba. Y vamos a ir cosiendo todo el contorno a 7 milímetros también. Prácticamente aquí ya está armado el sombrero, ya está casi terminado. Solamente nos falta cubrir esta costura y la vamos a cubrir con el bies. En este caso voy a estar utilizando el bies que ya viene listo para coser. Nada más que lo voy a doblar a la mitad. En lugar de que me quede doblado como viene habitualmente, así que viene encontrado, lo voy a doblar a la mitad. Lo voy a planchar para que sea más fácil mantener ese doblez. Y al inicio le voy a hacer un doblez de medio centímetro en la punta para esconder la costura. Y lo voy a estar cosiendo justo al ras de esta costura. Voy a ponerlo por el lado de la ala o de la pieza 3. Lo pongo al ras de la tela y voy a ir cosiendo por adentro. Por la misma costura que acabo de hacer para unir estas piezas. Para que no me quede otra costura más arriba o abajo. Y así lo voy a ir aplicando por todo el contorno. Acomodando muy bien para que no vaya a hacer yo algún pliegue de la pieza 3. Y vamos a coser hasta donde iniciamos la costura. Hasta encima de donde está el doblez inicial. Aquí ya llegamos a la costura inicial. Vamos a cortar de una vez los hilitos para que no queden atravesados. Y vamos a coser un poco más adelante de donde inicia el bies. Hasta aquí. Y vamos a cortar ahí el sobrante. De esta manera nos debe de quedar. Y bueno, pues este bies lo vamos a voltear hacia arriba. Vamos a verificar que cubra la pieza o la costura. Si no cubre, vamos a recortar el borde donde no cubra para que nos quede completamente cubierta esta parte. Yo por ejemplo en algunas partes sí lo cubre, en algunas otras no. Entonces voy a recortar donde no cubre. Una vez que ya afiné el corte, que ya me aseguré de que cubre, vamos a irnos por el derecho. Vamos a empezar aquí donde tenemos la costura de unión del bies y vamos a empezar cosiendo ahora un pespunte sobre la pieza 2. Vamos a voltear el bies y la costura hacia arriba para que cubra y vamos a ir cosiendo aquí. También lo podemos coser por la parte interna si queremos ir viendo con mayor precisión. Puede ser por cualquiera de los dos lados. Y bueno, pues voy a ir cosiendo aquí a medio centímetro de la costura. De esta manera me quedará este pespunte de carga con el cual daré el acabado a esta parte. Y bueno, pues así es como quedó nuestra costura por la parte interna. Como podemos ver, se cubrió bastante bien. Y bueno, pues por el derecho se ve de esta manera. Y bueno, pues ha quedado listo nuestro sombrero. Y bueno, pues así es como ya quedó terminado este hermoso sombrero. Este sombrero pues que es muy versátil y muy fácil de hacer. Como pudiste ver, pues no es
muy complicado. Sencillamente es cuestión de ir paso a paso y realizando nuestras costuras de la mejor manera. Así que amigos, pues ahí tenemos la opción para poder hacer estos sombreros que se ven increíbles. Estos sombreros que están muy de moda y que podemos hacer en una infinidad de materiales. Así que pues ya tienes los moldes, ya tienes la forma de hacerlos, de ajustar las medidas inclusive. Para niños solamente reducimos como te indiqué al principio. Y bueno amigos, pues eso es todo lo que queríamos mostrarles en este video. Este es un proyecto DIY. Si quieres ver más videos como estos, puedes entrar a nuestro canal en la lista de reproducción DIY. Y también recuerda que para que no te pierdas ninguno de nuestros videos, ve a suscribirte al botoncito rojo de aquí abajo que dice suscribirse y activa todas las notificaciones en la campanita que está a un lado. También no olvides visitarnos en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest y TikTok donde tenemos contenido adicional. Nos vemos en otro video. Adiós.